Vale, pues seguimos por aquí. Estábamos hablando de las sujeciones del estómago. Hemos visto la sujeción del ligamento gastrofrénico, gastro de estómago, frénico del diafragma, y ese mismo ligamento de sujeción comparte enlaces con el ligamento triangular izquierdo del hígado y con el ligamento del pericardio, ¿vale? Con lo cual, esa relación estrecha entre ellos, ¿vale? Disfunciones, siempre que hablemos de relación directa, pues obviamente tenemos que tenerlo en cuenta para cuando si falla uno, falla el otro, si falla el otro, puede fallar uno, ¿vale? Se influyen directamente sus problemas. Medios de sujeción también, pues como sabéis, tenemos también, vuelvo a repetir, aunque ya lo hemos dicho antes, el epiplón menor y epiplón mayor, ¿vale? El epiplón mayor no solo viene aquí, sino que va a recoger incluso el intestino delgado, ¿vale? Epiplón menor, epiplón mayor, ¿vale? Como métodos de sujeción principal por arriba y método de sujeción por su parte interna y método de sujeción por su parte inferior, ¿vale? También tenemos como ligamento, ya lo hemos dicho antes, gastrocólico. Uy, pensaba que se estaba pintando. Gastrocólico, aquí, ¿vale? Incluso hay un haz que lo rodea, ¿vale? En esta parte. Y el ligamento gastroesplénico, ¿vale? Que forma parte del mismo epiplón menor, ¿vale? Que va del hígado. Ay, perdón, no, estaba diciendo mal. Va de este ligamento que viene esplénico, viene de bazo, ¿vale? Perdón, ¿vale? Y es este ligamento que va del estómago a el bazo, con lo cual el bazo y el estómago se mueven en conjunto, ¿vale? Uno depende del otro, ok. Entonces, ya hemos visto todos esos ligamentos que lo envuelven, todos esos métodos de sujeción. Ahora vamos a hablar de la sangre, de cómo le llega la sangre al estómago, ¿vale? A ver si lo podemos ver desde aquí. No estamos viendo la sangre. Creo que vamos a tener que quitar cosas. El hígado no lo puedo quitar porque depende del hígado, ¿vale? Bueno, yo creo que lo vamos a ver ahora mejor en la visión propia del estómago, ¿eh? Vale. La arteria aorta, obviamente, que es como arteria principal, ¿vale? Pues sale una arteria hepática, ¿vale? Una arteria hepática, y esta arteria hepática, o sea, que comparten la misma salida de la aorta, que es la arteria del hígado, comparten arteria, o sea, sale una misma raíz hacia el estómago, ¿vale? Es decir, la arteria hepática, la que principal del hígado, también es la principal del estómago, ¿vale? Que envuelve, como veis, y se enraiza por el estómago, ¿vale? Y también tenemos una segunda, como normalmente pues todas las estructuras tienen más de una vía sanguínea, sobre todo de ida, porque para asegurarnos de que la sangre llegue bien. Y la otra vía es la arteria gastroduodenal, que es una arteria propia que va al duodeno y al estómago, con lo cual tiene esa doble vía, ¿vale? Comparte con el hígado y luego tiene una vía propia suya, ¿vale? Como veis, hay una estrecha relación. Esto es parte de la anastomosis del nervio vago, ¿vale? Y como veis, ya hemos dicho antes, pero veis cómo hay una conexión muy directa aquí con ¿qué tenemos aquí? El hiato
el hiato esofágico. Fijaros la gran cantidad nerviosa, de información nerviosa que hay. Por eso claro, aquí tenemos aquí el diafragma, pues entonces por eso hay una relación muy directa entre la respiración, entre el diafragma, el estrés, el nervio vago, con el estómago y con el reflujo gastroesofágico, ¿vale? Con lo cual, pues ahí tenemos otra vía de razonamiento clínico para cuando venga la persona y relacionar pues todo ese estrés. Ostras, pues desde que tengo estrés tengo más reflujo, pues obviamente porque hay una información ahí nerviosa muy importante en relación con el diafragma y con el nervio vago, ¿vale? Entonces la circulación ya hemos visto esa doble vía circulatoria, ¿vale? Y a nivel venoso, obviamente, es la vena porta, que es la vena principal del hígado, ¿vale? Y tenemos la vena cava, ¿vale? De la vena cava sale una vena aquí principal. Este es para el riñón, ¿vale? Y aquí tenemos este callado, que sale de aquí la vena porta, que la vena porta es la principal del hígado, porque el hígado, como sabéis, está lleno de sangre, ¿vale? Con lo cual necesita una vía propia importante. Pues esa misma vía comparten otra vez, como veis, comparten tanto la sangre que va como la sangre de retorno, el estómago y el hígado, ¿vale? Y a nivel nervioso, ¿vale? A nivel nervioso tenemos cuáles son los segmentos que van a ir al estómago. A nivel simpático, quito esto, es más fácil, ponemos el esqueleto. Bueno, no sé si aquí se va a entender todo esto. Es que este batiburrillo de por aquí es parte del nervio vago, ¿vale? Y aquí a nivel simpático, a nivel vertebral, la raíz que viene, creo que aquí pues no se ve muy bien. Esta raíz es la del corazón, pericardio, ¿vale? Bueno, por aquí, bueno, no se ve bien, pero los segmentos vertebrales, ¿vale? Que sale el nervio simpático, o sea, la raíz simpática, o sea, la que lleva la información al estómago para que haga sus funciones, ¿vale? O sea, de ida, o sea, su información eferente, es las raíces de D6 a D9, ¿vale? De D6 a D9, ¿vale? Entonces, aunque el estómago esté a esta altura, tenemos que irnos más arriba, ¿vale? Tenemos que irnos más arriba, saliendo aquí, ¿vale? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Entre estos segmentos son los nervios que salen a nivel simpático, son los que van a llevar la información simpática eferente de qué tiene que hacer el estómago, ¿vale? Estómago, información simpática de D6 a D9. Nervio simpático, ¿vale? ¿Y cuál es la información? Esta es la información eferente, la información que va hacia el estómago, ¿Y cuál es la información que vuelve? La información que va a informarle al sistema nervioso, ¿vale?
de cómo está el estómago. Pues obviamente es el nervio vago, ¿verdad? El nervio vago, que es la rama parasimpática. ¿Vale? Acordaros, información que va a decirle al estómago que hay que hacer, información que vuelve a decirle al sistema nervioso central cómo está. Fijaros, aquí otra vez, como ya dijimos con el hígado, es importante entender este papel de ida y vuelta, eferente-aferente, porque obviamente depende, si todo va bien, pues esta rama, el sistema nervioso central, a través de esta rama simpática le va a decir al estómago, oye, haz esto, te toca hacer la digestión o no te toca, ¿vale? El nervio vago va a estar informando al sistema nervioso central de cómo está, se está haciendo la digestión, no se está haciendo la digestión, y obviamente esta información puede verse alterada por algunas disfunciones que haya, ¿vale? Con lo cual es importante tener en cuenta de que si hay una disfunción mecánica en este segmento, ¿vale? Mecánico, un bloqueo articular en estas zonas raíces o simpáticas, pues puede estar llegando la información al estómago errónea y estar el estómago, pues cuando le toca trabajar, no trabajar bien, o trabajar de más, o trabajar de poco, o trabajar de menos, o incluso si hay una disfunción en este tipo que dependerá, como es parasimpático, equilibrio simpato-vagal, pues dependerá también, esta depende mucho del estrés, con lo cual si este está apagado porque hay un exceso, el estrés lo que hace es subir la información esta e inhibir esta, ¿vale? Si hay un exceso de información de que trabaje, ¿qué pasa? Que el estómago sube sus funciones, es decir, más acidez, más trabajo, ¿vale? Mucho más trabajo, con lo cual al final pues hay una sobrecarga del sistema en esa parte que el nervio vago no es capaz de equilibrar, porque la persona cuando está muy estresada, el sistema nervioso simpático, ¿vale? El estrés, la ansiedad, el sistema nervioso simpático está muy activado y el nervio vago, para poder funcionar bien, necesita que el parasimpático esté activado. Es decir, ¿y cómo se activa el parasimpático? Pues en relajación, en descanso, respiraciones, durmiendo, ¿vale? Entonces necesitamos un equilibrio entre este y este, ¿vale? Para que haya una función correcta, ¿vale? Ok, ¿qué más? Madre mía, que hemos liado ahí. ¿Qué más? Pues ritmos circadianos. Acordaos que hemos hablado de momentos del día de máxima función. En el caso del estómago, las horas del día de máxima amplitud, de máxima energía que puede tener el estómago, de máxima expresión, es a primera hora del día, que es cuando el simpático está más activado, coincide cuando el sistema nervioso simpático suele estar más activo, que es en el amanecer, que es más o menos entre las 7 y las 9 AM, o sea, de la mañana, ¿vale? Y obviamente, como hay un equilibrio durante todo el día, pues a partir de ahí va bajando y su nivel mínimo pues es a las 12 horas, es decir, a las 7 a las 9 de la tarde-noche, ¿vale? Esto saberlo nos sirve también para cuando haya problemas de gastritis, problemas de reflujos, ¿a qué hora se da? ¿No? Pues es a la hora de ese lado, pues tiene que ver con ese equilibrio, probablemente con ese equilibrio nervioso, simpato, vagal, que tiene que ver con los ritmos circadianos, o sea con el equilibrio en simpato-vagal, equilibrio entre el simpático y el parasimpático, ¿vale? Entonces, preguntar, pues cuando venga alguien con problemas de gastritis, problemas gastroesofágicos, reflujo, pesadez en el estómago, pues todo eso, a ver qué tal, cuándo es, ¿no? Cuando
es clave pues entender si esas primeras horas del desayuno, cómo te levantas, que es cuando debería estar en su máximo esplendor, o suele ser a las 7, las 9 de la tarde, que es de tarde-noche, que es cuando suele pasar, ¿no? O sea que es cuando el estómago obviamente tiene menos energía, está en su momento más bajo, con lo cual sería normal que si le exigimos mucho trabajo, pues lo primero sería pensar, ¿no? Oye, a estas horas vamos a darle un reposo, vamos a darle calma, porque en este momento el estómago lo que necesita es más calma, ¿vale? Y estamos en un concepto social y en unos horarios en el que normalmente de 7 a 9 de la tarde-noche, ¿verdad? Es cuando está más apagado y es cuando normalmente pues nosotros incluso estamos más activos e incluso aún no hemos ni cenado y vamos a cenar, ¿no? Y esas cenas copiosas y obviamente el estómago es cuando está para menos trabajo, ¿vale? Por eso sabemos y entendemos que fisiológicamente las primeras horas del día pues deberían, lo normal es que se toleren más fácil, que el estómago trabaje con más facilidad y a partir de las 7 de la tarde pues el estómago ya le cuesta más pues hacer ese trabajo extra, ¿vale? De ahí también se puede entender los que hablan de ayuno intermitente, pues también igual podemos encontrar un razonamiento por ahí, aunque no vamos a entrar en esos temas, ¿vale? Vamos a comentar también un poquito sobre el hiato esofágico, es decir, vamos a hablar de la hernia de hiato, porque como es una de las cosas más comunes que se dan en este caso, que tiene un papel bastante biomecánico, ¿vale? Pues vamos a hablar un poquito más de ello, ¿vale? Relaciones o problemas asociados, y vamos a repetir cosas, pero obviamente para que quede claro ahora, cuando hemos hablado del esófago, vamos a decir, si nos encontramos una persona con reflujo, una persona con problemas en el... Voy a quitar esto para escribir aquí, en hernia de hiato, ¿vale? Pues cosas que vamos a tener en cuenta va a ser... Cosas que vamos a tener en cuenta va a ser... Voy a hacer en azulito. Va a ser, dijimos, la relación directa estrecha que había estructural, ¿eh? Si hay una hernia de hiato hay que revisar cómo está D1 y primera costilla, porque sabemos la relación directa que hemos visto que había estructural, ¿verdad? Hernia de hiato, D1, primera costilla, ¿vale? Charneira, vaya. ¿Vale? Hemos hablado de esto en el anterior vídeo, ¿verdad? ¿Qué más revisaríamos? Hemos dicho la relación del esófago, donde termina de tomar contacto, era en la zona de D4, ¿verdad? Y además sabemos que el estómago a nivel simpático tiene una relación directa de D4. No, perdón. Voy a dejar D4 solo ahí, porque si no nos vamos a liar. Vale, D4, por esa relación que hemos dicho directa, ¿vale? El esófago, bueno, sí, el esófago está inervado por la rama simpática, aunque no influye tan directamente porque es casi una tubería solo de paso, pero está inervado por esa raíz de 4 de 7, ¿vale? Con lo cual fijaros que comparten el estómago, o sea, cuánto reflujo haya a nivel simpático era de 6 de 9, ¿verdad? Pues entonces si tomamos en cuenta esto, ¿vale? Un punto importante también será D6, ¿vale? Como ese también comparten D6, D7, la parte simpática del estómago y también de esa parte final del esófago, D6, ¿vale? Entonces tenemos D1 primera costilla, D4 por su relación directa en contacto a nivel facial, a nivel estructural y víscera,
D6 por su relación simpática, ¿vale? Y también tenemos D12 a L2, L3, vamos a poner tirando a largo, pero D2, L3 por su relación directa estructural con el diafragma, ¿vale? ¿Vale? Estructural, ¿eh? A nivel muscular, el diafragma se inserta en esos segmentos, ¿vale? Y a la hora de bajar, para bajar el diafragma tiene que sujetarse en estos segmentos, ¿vale? Y nos falta una relación que no hemos comentado, que tiene relación también con el, no hacerlo tan grande, con el psoas, ¿vale? Porque está ahí en relación directa con la función entre diafragma, la coordinación entre diafragma y psoas, ¿eh? Entre diafragma y psoas a nivel mecánico influyen mucho en cómo se mueve el estómago, pero sobre todo el psoas, que izquierdo, ¿verdad? Ok, el psoas izquierdo. Y nos queda una, si hilamos fino, nos queda una relación directa también de esto, como esta relación directa del psoas izquierdo, ¿vale? Influye mucho en la biomecánica de la postura y del caminar con la articulación sacroiliaca, obviamente también izquierda. Entonces, tenemos ahí un razonamiento clínico que hacer en cuanto a la hernia de hiato súper interesante. Y esto es solo la parte de su relación estructural, su relación con la estructura, ¿vale? No hemos hablado todavía del movimiento, ¿vale? De cómo influye en el movimiento. Bueno, sí que hemos comentado antes de que si el diafragma tiende a estar bajo, contraído, el estómago tiende a subir, no cierra bien, ¿vale? Y esa relación que tenemos que llevar al diafragma a su buena posición y al estómago a su buena posición más abajo, ¿vale? Pero esta relación, es importante tener toda esta relación, porque si no tratamos todo esto en conjunto, una hernia de hiato es posible que no tenga resultados. Y obviamente sabéis que es complicado, sabéis que hay mucha gente que padece de reflujo, que padece de hernia de hiato y pues está con medicación y es algo, entre comillas, de por vida, es algo que tanto el médico pues le transmite esa información, ¿no? Pues tienes una hernia de hiato y esto es algo que es para siempre o hay que operar, ¿vale? Y obviamente no, una hernia de hiato es algo funcional, con lo cual hay que ver esas funciones y aquí tenemos un esquema claro, no sé si tan claro porque dibujo un poco mal, pero creo que ahí pues tener ahí los apuntes, recordar estas relaciones directas con la hernia de hiato a nivel funcional. Si todo esto hay alguna alteración en varias de estas, fijaros, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos a tomar. Si hay un punto de ellos solo, pues rara vez va a tener una influencia muy grande en la función de ese cierre, ¿vale? De la hernia de hiato, pero si vemos más de 2 o 3 puntos de estos que no están del todo bien, obviamente la hernia de hiato es muy fácil que esté mal o que no se recupere, ¿vale? Con lo cual, a observar todo esto. Repetimos, esa charnela, sobre todo de 1, primera costilla. Podríamos incluir clavícula ahí, pero bueno, es que al final podríamos incluir muchas cosas, pero para tenerlo más claro, pues ese primer nivel, esa charnela, D4, D7, sobre todo D6, por compartir rama simpática con el estómago, D12, DL3, por el diafragma, pilares del diafragma, esa relación del diafragma con el psoas izquierdo, tienen que tener una buena sinergia entre ellos, y también esa sacroiliaca izquierda también por esa sinergia entre el movimiento de la pelvis y el psoas diafragma, ¿vale? Si no, la hernia de hiato no se va a curar.
Ok, y a nivel emocional, ¿vale? A nivel emocional, el estómago es el órgano de la masculinidad, es el órgano de cómo soy yo, cómo me siento yo con respecto a los demás, ¿vale? Se asocia también mucho con el estrés social, con el estrés laboral, con esa acidez, ¿no? Esa acidez que a nivel de esa rama simpática, ¿vale? Molt bé. Movimientos del estómago. El estómago. Movimiento, la motilidad será lo mismo. Entonces, movimiento del estómago. El estómago hace baja y de aquí baja, pero menos, ¿vale? Hace este campaneo interno, ¿vale? Y también va hacia adelante, ¿vale? También va esto hacia adelante. Fijaros que se apoya en la hemicúpula posterior, en la parte posterior del diafragma, con lo cual, como esto baja todo hacia aquí y esta parte está más baja, ¿vale? Entonces empuja más de este lado, entonces el estómago se ve empujado hacia ahí delante, ¿vale? Entonces el estómago, como hemos visto, baja, repito, el estómago baja hacia adelante y hace este campaneo. ¿Qué pasaba con el hígado? ¿Os acordáis? El hígado baja esta parte, menos esta parte, o sea, igual que el estómago, y hace este campaneo, ¿verdad? O sea, es un espejo con respecto al hígado, para acordarme más fácil, ¿vale? De los dos. Ok,